educadora, comunicadora, terapeuta familiar sistémica. Gisela Echeverría, una voz autorizada para entrar en el mundo emocional de la familia y sus relaciones. Adán sin Eva, Eva sin Adán. Empezamos. Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa. Iniciamos acá una nueva semana en Adán sin Eva a través de Sonorama, la gran señal nacional. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan en el norte ecuatoriano, en 106.1, nuestra frecuencia en la provincia del Carchi, en Tulcán, Urbina, Julio Andrade, Huaca, El Ángel y San Gabriel. En pocos días se desarrollará acá en nuestro país el primer congreso sobre las adicciones tóxicas en pacientes jóvenes adultos en las comunidades terapéuticas. Y vamos a hablar de este tema en esta tarde, qué es una adicción tóxica y qué es una comunidad terapéutica y cómo esto incide en la recuperación de los pacientes de las personas que tienen un padecimiento de esta naturaleza. Estarán con nosotros la doctora Mayra Álava, ella es directora académica de Cognitive, encargada precisamente de la organización de este congreso, y estará también con nosotros el doctor Luis Riofrío, él es médico psiquiatra y especialista en neurobiología de las adicciones. Gisela Echeverría en Adán sin Eva. Si según el refranero español, quien bien te quiere te hará llorar, hay algunos psicólogos siberianos que esto están llevándolo a rajatabla. Aseguran que azotar a sus pacientes para tratar adicciones es un método científico que les proporciona felicidad. A los adictos a las drogas les dan 60 latigazos. El doctor alemán Pilipenko es quien regenta este método masoquista en una clínica de Siberia. Afirma de manera rotunda que está científicamente probado que al obligar al organismo a liberar endorfinas, instantáneamente provoca una mayor felicidad en el paciente. En The Siberian Times, Pilipenko asegura que el azote contrarresta la falta de entusiasmo por la vida, que es lo que a menudo está detrás de las adicciones, las tendencias suicidas y los trastornos psicosomáticos. Una de las pacientes de esta extraña clínica es una joven de 22 años, Natasha, que estuvo a punto de morir por su adicción a las drogas. Ella está convencida de que es la prueba de que la terapia funciona. Con cada latigazo grito, dice ella. Es un dolor punzante, un dolor real, y siento sacudidas en todo el cuerpo. A menudo lloro y el médico me pregunta qué es lo que siento y si estoy bien. La sesión de latigazos cuesta 73,65 €. El apaleamiento se lleva a cabo con ramas de sauce y únicamente los azotes se dan en las nalgas, motivo por el que los doctores también han tenido que dar explicaciones. Golpeamos a los pacientes con una finalidad médica clara. No se trata de una actividad masoquista, dice él. Lo más sorprendente es que esta clínica tiene mucho éxito y acuden a recibir el tratamiento personas de toda Rusia y de Estados Unidos. ¿Será que no hay nada que objetar por parte de la Organización Mundial de la Salud? Fíjense ustedes, en Siberia esta es la forma en la que se trata novedosamente a pacientes con adicciones. Me voy a la pausa comercial, regreso enseguida con mis invitados, la doctora Mayra Álava, directora académica de Cognitive, y el doctor Luis Riofrío, médico tratante en la comunidad terapéutica Desafío Juvenil, especialista en psiquiatría y en neuropsicofarmacología. Volvemos enseguida. Escuche Adán sin Eva en 101.1 Los Ríos por Sonorama, la gran señal nacional. Saber que tienes con quién contar cuando lo necesitas. Saber que tienes los mejores servicios cuando lo necesitas. Saber que hay tanto que podemos hacer juntos. Por eso somos tu banco. Banco del Austro. Más ágil, más seguro. Banco del Austro. Banco del Austro. Más ágil, más seguro. Banco del Austro.
Con Triple Pack del Grupo TV Cable, la diversión no se acaba. Recibe instalación gratis hasta en 3 televisores y 33 canales HD para que la pases de película. En internet, gratis más velocidad por 6 meses para subir y bajar tus fotos y videos al instante. Y con nuestra telefonía, llama a todos tus amigos sin preocuparte por la cuenta. Además, obtienes el 15% de descuento todos los meses e instalación gratis. Triple Pack, desde 30,51 mensuales. Contrátalo al 600-4000. Grupo TV Cable, más para tu vida. Aplican restricciones. Promoción válida hasta el 7 de junio de 2013. Yo soy abogado, pero ayudo a construir viviendas. Yo soy médico y ayudo a hacer carreteras. Yo soy una ciudadana responsable y cumplo pagando mis impuestos. Cuando declaras y pagas tu impuesto a la renta, eres parte del desarrollo de obras y servicios sociales que le hacen bien al país. Infórmate en www.sri.gov.es. SRI le hace bien al país. Avanzamos, patria. Para que esté conectado todo el tiempo y en todo lugar. En Facebook, /Radio Sonorama, /Radio Sonorama, y disfrute de la más variada programación las 24 horas del día. Lafayette de regalo. Ven y visita nuestro punto de venta Lafayette entre el 1 y el 28 de marzo. Encuentra promociones increíbles en telas para decoración, vestuario, accesorios, uniformes y usos deportivos desde $3. Encuéntranos en Guayaquil, en Víctor Emilio Estrada 918, entre Ilanes e Higueras. Teléfonos 2880-090, 2880-091. No olvides, 2880-090, 2880-091. ¡Te esperamos! Adquiere una profesión de dignidad y valor. El Ejército Ecuatoriano invita a los jóvenes bachilleres del país a ingresar a la Escuela de Formación de Soldados Vencedores del CEMEFA como aspirantes a soldados de arma y servicio. Te ofrecemos una profesión de excelencia militar en las áreas técnica y científica. Inscríbete en www.esforce.mil.es desde el 4 de enero de 2013. Más información a los teléfonos 032-436-682, 032-436-693, extensión 122. Sé parte de nuestro ejército vencedor. ¡Bájale el volumen! Te he dicho 1.000.000 de veces, mientras vivas bajo mi techo. Lo escuchó tu abuelo, tu papá y lo escuchará tu hijo. Mientras estén bajo tu techo, que sea con tejas de Corteja. De Corteja, productos de calidad para toda la vida. www.decorteja.com. Teléfono 07255 6288 07255 6289. Hola, soy Sofía y estoy en el 7º de básica. Nuestro gobierno va a iniciar una evaluación sobre la educación en todo el Ecuador para que podamos decidir entre todos qué se debe evaluar. Tú me puedes ayudar. Participa en la encuesta para la evaluación del aprendizaje en www.ineval.gov.es y conseguiremos una educación de excelencia. Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL. Juntos lo hacemos mejor. Avanzamos, patria. Adán Cineva con Gisela Echeverría por Sonorama, la gran señal nacional. El primer congreso sobre adicciones tóxicas en pacientes jóvenes adultos en las comunidades terapéuticas tendrá lugar en pocos días acá en la ciudad de Quito, amigas y amigos. Y le doy la más cordial bienvenida en esta tarde a la doctora Mayra Álava. Ella es directora académica de Cognitive y es la institución precisamente encargada de la organización de este evento. Mayra, muy buenas tardes, bienvenida al programa. Buenas tardes, Giselle, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero darte las gracias por brindarnos la oportunidad de difundir por medio de este medio, marca la redundancia, este evento que realmente busca, además de compartir actualizaciones científicas, crear una conciencia, ¿no? Concienciar a las personas en tomar estos aspectos y debatir sobre los aspectos de la drogadicción. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también le doy la bienvenida al doctor Luis Riofrío. Él es médico tratante en la comunidad terapéutica Desafío Juvenil, es psiquiatra y especialista en neuropsicofarmacología. Luis, buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Giselle. Un saludo a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias. Empezaría yo preguntándoles algo que claro que es necesario explicar.
¿qué significa adicciones tóxicas? ¿Cuál es la diferencia entre una adicción y una adicción tóxica? Porque el Congreso se plantea de esta forma. Una adicción tóxica englobaría o haría una diferencia con las adicciones no químicas. Las adicciones no químicas se refieren a aquellas en las que no existe una sustancia de por medio, una sustancia exógena, o sea, desde afuera de por medio. Eso no quiere decir que este tipo de adicciones también estén mediadas por sustancias endógenas en nuestro organismo, como por ejemplo la adicción al juego, la adicción a la pornografía, la adicción en estos tiempos a las redes sociales, al internet, al celular. Esas son no tóxicas. Estas son no tóxicas, no químicas. Correcto. Porque no existe un químico desde afuera que esté mediando el proceso adictivo. Sí, un químico interior, ¿no? Un neuroquímico que va a mediar también ese tipo de adicciones. Entonces, el Congreso, el título del Congreso está enfocado hacia las adicciones químicas y dentro de las adicciones químicas a las adicciones tóxicas. Esto quiere decir que por lo tanto tiene que ver con una sustancia, el consumo de una sustancia para que se convierta en tóxica. Así es. Muy bien, ahora, ¿cómo así este Congreso, Mayra? ¿Qué es lo que ha motivado la realización de este evento? Si bien todos creo que tenemos conciencia de lo que significa la problemática, de alguna manera percibimos el problema del consumo de sustancias como alcohol y drogas en el Ecuador, por ejemplo, pero ¿qué es lo que hay debajo de esto? ¿Cuál es la motivación para organizar este evento? Bueno, la motivación en realidad es, como te dije anteriormente, concienciar a las personas, porque como tú dices, actualmente todos hemos escuchado y de cierta manera todos estamos inmersos en este proceso o todos hemos sufrido, ¿no? En nuestros hogares o hemos visto lo que conlleva la drogadicción, pero realmente pensamos que es importante llevar estos temas a un debate, ¿no? Ha habido siempre, pues, en la televisión un sinnúmero de reportajes de las comunidades terapéuticas, donde en algunos lugares, pues, se sigue un protocolo, en otros lados no. Entonces, vemos la importancia realmente de sensibilizar a todo el personal y de incluir a todos los actores sociales. Y todos los actores sociales es desde el padre de familia, desde el educador, desde el médico, desde el pediatra, desde el psicólogo. Realmente los actores sociales somos todos, ¿no? Y es por esto que nosotros lo tomamos con el carácter de multidisciplinario, porque implica que no solamente el hecho de entender de drogadicciones está en el campo científico, sino que es un problema que tenemos que combatirlo todos y desde las bases, ¿no? Entonces, es por eso que incluso el Congreso inicia, pues, explicando sobre cosas muy puntuales y muy generales que todos deben entender sobre lo que es la adolescencia, los cambios que se van dando en la adolescencia, los factores de riesgo que se pueden presentar y por los cuales un joven es proclive al consumo de drogas. El doctor Luis Riofrío Rivera, que nos acompaña, es médico psiquiatra graduado en la Universidad Católica Argentina, es neuropsicofarmacólogo del Instituto Universitario Barceló de Buenos Aires y es médico tratante del Centro de Rehabilitación Desafío Juvenil. Me gustaría, por favor, Luis, que nos explicaras cuál es la diferencia entre un centro de rehabilitación y una comunidad terapéutica, ¿o son lo mismo? Básicamente la denominación está dada por normativas del Ministerio de Salud, pero en términos generales son algo muy similar. Yo diría que la diferencia básica en el abordaje de una adicción estaría entre un tratamiento a largo plazo, que puede ser hecho en una comunidad terapéutica o un centro de rehabilitación, o un abordaje al corto plazo, que se puede tratar en ciertos tipos de adicciones, en ciertos tipos de sustancia con características específicas de inicio, de frecuencia, que se lo puede hacer a manera de un método más acortado. Entonces, esto se lo podría hacer, por ejemplo, en clínicas especializadas en ello, en clínicas psiquiátricas, pero cuando ya se trata de una adicción que lleva algunos años o algunos meses y cuando se trata de sustancias muy, muy adictivas o cuando vemos que la personalidad del individuo es muy adictiva por más que sea a caramelos, entonces
esa enfermedad debe ser tratada ya con otro objetivo, de otra forma, y eso es muy probablemente en una comunidad terapéutica. Ok, ¿cuáles son aquellos factores que se conjugan para que una persona desarrolle o no una adicción? Porque de repente hay jóvenes, por ejemplo, que suelen decir, no, yo consumí marihuana y resulta que la odié para siempre y nunca más volví a probarla. ¿Y qué hace que otro sí consuma y se quede enganchado de esto y luego empiece todo este ciclo de incorporar nuevas sustancias, seguramente buscar mayores estímulos y que generan una dependencia y crear una adicción? Bueno, yo tuve tu misma duda exactamente cuando empecé a trabajar con pacientes adictos, y generalmente mis preguntas hacia ellos eran: ¿qué pasó? ¿Por qué empezaste a consumir? Y las respuestas, a pesar de que tenían cierta variación, creo que habían muchas cosas en común. Uh-huh. Una de ellas es que no sintieron nada. Y entonces, obviamente la siguiente pregunta es, entonces, ¿por qué seguiste consumiendo? Uh-huh. Porque quise seguir experimentando. Hasta que en un momento dado empezaron a sentir algo que no saben describir exactamente qué, pero que les dejó prendados para toda su vida. Definitivamente no existe un patrón específico que me pueda predecir el riesgo que puede tener una persona. Podemos hablar de factores genéticos, podemos hablar de factores sociales, podemos hablar de muchas cosas que se pueden ir juntando, pero no existe un factor definitivo que pueda predecir ese riesgo. Yo comparo el hecho de, claro, existen muchas personas que habrán probado marihuana y lo probaron una vez y nunca más. Existirán muchas personas que probaron base de cocaína y nunca más la probaron. El hecho es que incluso el alcohol mismo. El alcohol también es así, también tiene ese comportamiento. Sin embargo, el hecho es que existen muchas personas que quedaron prendadas para toda su vida. Uh-huh. Y la pregunta es si estamos dispuestos a entrar a jugar en esta ruleta rusa, porque no sabemos, no sé si es cómo vas a salir de no eso. Sabes cómo vas a salir, no sé si es que pruebo una vez y va a ser la diferencia entre tener una vida familiar, una vida profesional exitosa, o estar toda una vida en un centro de rehabilitación porque tengo múltiples recaídas y porque nunca más pude deshacerme de la sustancia que se adueñó de mí. Tenemos una llamada, adelante por favor, el 243-9231 está a su disposición en esta tarde si quieren consultar algo o compartirnos casos o situaciones relacionadas con este tema aquí en nuestro programa. Adelante, buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes, licenciada Echeverría, mi nombre es Mauricio Gavilanes, buenas tardes, doctores. Yo tengo una pregunta, o sea, el fanatismo a una ideología política o religiosa se puede convertir en una adicción. O sea, esa es mi pregunta. Le pongo como ejemplo que mi hermano, o sea, fue testigo de Jehová y realmente, o sea, se quedó traumado con la lectura de la Biblia que ellos le enseñaron y no puede dejar eso. Y siempre está guerreando teológicamente contra mis hermanos que pertenecen a otras religiones porque le atacan constantemente y inclusive, o sea, yo pienso que a veces está un poco enfermo, o sea, mentalmente. Okay. O sea, yo no sé si es que el fanatismo religioso puede ser una adicción. En este caso, él, por ejemplo, lee permanentemente la Biblia y, o sea, no se puede sacar de eso. Okay. O sea, no puede dejar de leer la Biblia. Muchísimas gracias, Mauricio, por su consulta. ¿Qué piensas de esto? No se consideraría técnicamente una adicción, pero definitivamente existen muchas agrupaciones que saben cómo manejar y saben cómo identificar grupos vulnerables que pueden ser fácilmente atraíbles a sus doctrinas, que generalmente son doctrinas muy cerradas o que son doctrinas que tienen el propósito de sacar dinero, ¿no es cierto? Entonces, si es que nosotros vemos, la hora de la publicidad de algunas organizaciones religiosas o pseudo religiosas, vemos que son en ciertos horarios donde las personas que suelen tener problemas emocionales suelen estar despiertas, que es en la madrugada, y generalmente el tipo de mensaje que envían es vender una solución.
vender una solución muy sencilla, y en ese momento de desesperación las personas pueden caer muy fácilmente en esta lamentable situación también, pero no sería técnicamente, químicamente, una adicción. Correcto. Ahora, tú escuchaste, Luis, la lectura que yo hice antes de que empezáramos esta conversación. Acerca de esta clínica en Siberia en donde se azota a los pacientes y se les da 60 latigazos y se cobra 76 y pico de euros, creo, por cada sesión. ¿Qué piensan de esto ustedes? ¿Cómo lo ven? Sí, saldría más o menos a un euro el latigazo, casi, ¿no es cierto? Sí, un latigazo. Entonces, por euro. Yo te decía que tal vez la copiaron de más o menos de hace unos cuantos años atrás acá, cuando las clínicas o los centros de rehabilitación funcionaban sin ninguna normativa, sin permisos, sin un criterio técnico, y había muchos casos de abusos, de maltratos físicos, maltratos emocionales, maltratos técnicos incluso, o sea, no había realmente un norte en el tratamiento, sino que era simplemente pasar la experiencia tal vez de alguien que había sido recuperado o que aparentemente estaba recuperado, tratar de transmitir esa experiencia, pero de una forma muy burda, y que ocasionó serios problemas en los pacientes que estuvieron internados. Hoy en día, claro, cada tanto obviamente existen centros que pueden funcionar, pero son al margen de la ley si es que ocupan ese tipo de técnicas. Uh-huh. Normalmente, si es que nosotros nos ceñimos al criterio técnico real, no debe haber ningún tipo de abuso o ningún tipo de maltrato físico. Nuevamente estamos tratando con personas vulnerables. Hemos dicho que la génesis de las adicciones está en varios niveles. Uno de ellos es en la carencia emocional, en la carencia social que pueden tener estos pacientes, y claro, sobre eso utilizar métodos violentos, no vamos a tener un resultado favorable. Uh-huh. Ahora, la persona que ingresa a este universo de las adicciones, evidentemente ha visto a lo largo de su historia de vida cómo poco a poco va volviéndose prisionero, ¿verdad?, de la sustancia con la que está enganchado. Y esto genera, por supuesto, un impacto tremendo, no solo para la persona, sino fundamentalmente para la familia. A mí me gustaría que tú explicaras, Luis, cómo es el proceso, por ejemplo, de negación que tiene una persona que consume una sustancia, y qué es lo que se genera en la familia, que suele ser durante tanto tiempo lo que impide que la persona reconozca que tiene el padecimiento. Bueno, la negación es el factor tal vez más común en las adicciones. Uh-huh. Lamentablemente, las adicciones siempre son un proceso muy lento. Entonces, yo a mis pacientes, a los familiares de mis pacientes, les suelo poner esta comparación. Uno no se levanta un día, no se levanta un 11 de marzo y dice, hoy me propongo ser un adicto empedernido, de aquí a un año quiero perder mi trabajo, quiero divorciarme de mi esposa, quiero que mis hijos empiecen a pasar hambre. Ese va a ser mi propósito de aquí a 2 años de vida. Uh-huh. Entonces, las adicciones nunca se desarrollan así. Las adicciones se desarrollan tan lentamente que la persona no se da cuenta de eso, y lamentablemente a veces nunca se llega a dar cuenta. Nunca. Las adicciones tienen un nivel de mortalidad y a veces se puede llegar primero a eso antes que la aceptación de la enfermedad. Es bastante triste el poder escuchar a veces los testimonios en los cuales sobre todo es muy común la comparación. O sea, yo me comparo, siempre tengo a alguien peor con quien compararme, por lo tanto yo no estoy tan mal. O sea, esa es una cosa. Y la otra es la imagen que tenemos, la imagen como televisiva puede ser, que tenemos, o cinematográfica que podemos tener en la cabeza de un paciente adicto.
O sea, a veces pensamos que es el que está en las calles, que es el que se está trepando las paredes por consumir drogas, por conseguir, el que viene y nos ruega que le demos dinero para conseguir drogas. Y a veces esa es la imagen que el paciente adicto tiene del verdadero adicto. Uh-huh. Entonces él dice, yo no estoy así. Claro. Y ese es un escudo muy común. Cuando, si es que cavamos en su relato social, vemos que hay muchísimas falencias. Empezamos a ver que hay faltas laborales, empezamos a ver que hay violencia intrafamiliar, o sea, ya está faltando el dinero. Y todo eso es una gran negación, es una gran mentira que el paciente mismo se lo cree. A veces a mí me parece que ni siquiera es que están mintiendo conscientemente, sino que llegan a creerse su propia mentira. A veces la diferencia entre lo que relata el paciente y lo que relata la familia que está al lado es abismal. Uh-huh. Es increíble, es como hablar de dos personas completamente diferentes, ¿no? Y no es que muchas veces no es que el adicto está mintiendo, sino que a veces ni siquiera puede darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Obviamente la familia logra verse a sí mismo. No logra verse, es muy difícil para él lograr verse. Es un objetivo terapéutico importantísimo el lograr esto que se llama el insight o el reconocimiento de su enfermedad. Y a veces toma meses el lograr que esa persona pueda verse reflejada. Por ejemplo, una de las ventajas de las comunidades terapéuticas es que empiezan a ver historias que pueden empezar a asemejarse y ven detalles que dicen, yo también tengo eso y nunca he caído en cuenta de que estoy haciendo también eso. Poco a poco llegan a tomar un poco más de conciencia, con suerte, y logran hacer algo por su enfermedad. Otro gran grupo de personas en ese camino no llegan a aceptar. Vámonos a la pausa comercial, amigas y amigos. Regresamos enseguida con nuestros invitados, el doctor Luis Riofrío Rivera y la doctora Mayra Álava. En próximos días, la próxima semana en realidad, tendrá lugar este primer congreso sobre adicciones tóxicas en pacientes jóvenes adultos en comunidades terapeutas. Luego de la pausa vuelvo. Si ustedes tienen preguntas al 9098 desde cualquier teléfono celular pueden enviarnos un mensaje de texto. Volvemos enseguida. Escuche a Nancy Neva en 103.7 Pichincha por Sonorama, la gran señal nacional. Comadre, me tengo que ir al nuevo aeropuerto y no sé cómo. Ay, facilito, verá. Hay buses desde la estación Quitumbe y desde el norte en la estación de la Río Coca. ¿En serio? Buenazo. O si no, el servicio expreso. Desde el antiguo aeropuerto cada media hora salen buses que le llevan con maletas y todo al nuevo. Y si no, en taxis con tarifas desde donde vaya. Y yo preocupada, pero si ha habido un montón de formas de irse. Claro que sí, ya somos ciudad grande. Quito despega al futuro. Nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Alcaldía Metropolitana. Ya viene tu Tesalia que día a día siempre te ayuda. Nace tan natural de los deshielos de un volcán. Toma 2 litros si tienes sed de sentirte bien. Celebra con tu agua en tu vida día a día. Toma tu Tesalia, sus minerales hacen su sabor. Único, diferente y natural. Tesalia, naturalmente pura. A partir de hoy pensaré en el futuro. Sí, lograré grandes cosas. A partir de hoy ahorraré. Abriré mi cuenta de ahorros. A ver, solo necesito una planilla de luz. Ya. Copia de cédula. Ya. Certificado de votación. Sí. Y $200. No te desmotives. En el BGR apoyamos tu decisión de ahorrar. Por eso, con solo $20, abre tu cuenta BGR Ahorro y benefíciate de un interés en aumento de acuerdo a tu saldo promedio. Llámanos al 1-700-600-600 o visítanos en www.bgr.com.es. Si eres de esos fans que no abandonan a su equipo de fútbol bajo ninguna circunstancia, entra a rexonafutbol.com y cuéntanos el porqué. La historia con más votos será la ganadora de grandes premios. Rexona Desodorante, oficial del Fútbol Club Barcelona. Rexona no te abandona. Para que esté conectado todo el tiempo y en todo lugar, en Twitter, @Radio Sonorama.
@Radio Sonorama y manténgase bien informado. El cielo de la capital luce ahora limpio, en el sector del polígono de la Avenida República del Salvador. Es que la empresa eléctrica Quito soterró 37.000 metros de cables en cerca de 13 kilómetros de calles y avenidas, con un costo superior a los $5 millones. Este lugar está lindo, tiene menos contaminación visual y un sistema eléctrico más confiable. Existen menos pérdidas técnicas porque se optimizó la capacidad instalada. La empresa eléctrica Quito contribuye a la recuperación del espacio público. Iwiak manumga ukun mai penger puhutnyush nendem satnyuti. Yamaram hinja ananu amisha nekamak. Yamaika unimiat yamaram ukun mai utsum na cintura warinkish nahana cin unimiat racin iruniawe hu unimiarika yupichush takakmas minahase. No yamaika enjuk na be unatsa unimiatin uranewe. Ubitin na be uranyate ninga himera na be nupanti uchingima bar unimera tatui. Push nikata huinga takakmak maike unimetratame. Saban mai tisanamte unimera mamikam tura nikamuram tuinkish nikamamsam iakum takakmas tatmu. Unimet yamaram unatsa unimete tura unimet tisakma huista educacionsuperior.go.es. Ukun maisha uyumamnya unimetrata. Ecuaturnum, Nikakar, Nahankar y Akmakar, un unimete chichambra y piamaboy. No saben, me ascendieron en la OFI. ¿En serio? ¡Te felicito! Tenemos que celebrar en mi casa. Yo ya empecé dieta. Yo también. Vamos a mi casa y celebramos. ¿Y ya se vieron la película que ganó el Oscar? Yo la tengo. Vamos y la vemos en mi casa. Cualquier razón es buena para inaugurar tu nuevo espacio. Temporada de salas Colineal. Salas desde $999 y a 12 meses sin intereses. Ven y encuentra la nueva colección de modelos y tapices y llévate la mesa de centro con descuentos especiales. Colineal, para toda la vida. Adán Cineva por Sonorama, la gran señal nacional. Gisela, a mí me pasa exactamente eso, nos dice en el mensaje, en mensajes de texto en el 9098, no logro que mi esposo entienda el daño que nos causa con su adicción. ¿Cómo hago para convencerle de que vaya? Fíjate esta pregunta que nos llega, ¿cómo lo ven ustedes? Mayra, ¿qué piensas de esto? Algo muy común, ¿no? Lo que estábamos comentando, la negación es lo más fuerte. Vemos que el alcoholismo lo llegamos a tomar desde un punto de vista tan normal, estamos acostumbrados a ver eso, y cuando estamos con un familiar que tiene ese problema, ahí realmente cuando nos damos cuenta. Y como decía el doctor Riofrío, a veces hay que topar fondo para decir, sí, necesito ayuda. Y pienso que eso no tiene que ser así. Sin embargo, ahí es cuando pues entra toda la educación desde que uno es niño, ¿no? Los valores, la casa. Bueno, hay muchos factores, los factores biológicos que comentamos antes, pero pienso que eso es un problema muy frecuente en todas las edades. Que toque fondo, que es necesario que toque fondo. Tenemos una llamada, les pido que usen los audífonos, por favor. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Giseli, le saludo desde Loja, me alegro por haberle escuchado de mucho tiempo que no la había escuchado en su programa. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, mi señora? Bueno, María del Cisne. María del Cisne, cuéntenos, por favor. Sí, quiero hacerle una consulta al doctor. Ajá. Tengo un sobrino que él ha vivido conmigo, estaba estudiando, ya terminó su carrera, le falta la tesis, y él ha tomado bastante, prácticamente él es, es alcohólico. Y lo que me preocupa, doctor, es que, bueno, justo por la madre que tenía un cáncer inicial, mi hermana, él ha dejado, no sé si ha hecho el mayor esfuerzo de tomar. Y yo no sé si él necesita, que se rehabilite, porque yo lo noto así que pasa muy nervioso, estresado. A veces creo que él se sobrepone demasiado para no salir a tomar y pasa mal, tiene problemas con su estómago y todo. A veces yo me preocupa, a lo mejor este joven está desesperado, el cuerpo creo le pide alcohol y no puede o no quiere o hace humanamente el esfuerzo más posible por no tomar, por
por la situación de su madre, pero él dice a veces que le ha afectado demasiado la situación de la mamá, que no soporta irse al tratamiento porque van a Cuenca. Muy bien, muchísimas gracias, María del Cisne. ¿Qué piensas de esto que nos dice nuestro amigo oyente desde Loja, Luis? Bueno, dentro de los criterios que nosotros utilizamos para catalogar a los pacientes que tienen problemas relacionados a alguna sustancia, sea el alcohol o sean drogas, puede estar, las preguntas que nosotros dirigimos a la familia es, ¿usted cree que subjetivamente, usted cree que su familiar, su sobrino, su hijo, su esposo tiene un problema con el consumo de alcohol? Ya el simple hecho de suponer, de la familia que suponga, porque la familia es quien la conoce mejor. Claro. Entonces, el simple hecho de suponer que la familia o alguien cercano a la familia, puede ser hasta el párroco, el cura, el guía espiritual, piensa que tiene algún problema relacionado con alguna sustancia, ya es algo que nos está guiando. Existen otros factores que nos pueden guiar, como por ejemplo, qué tanto esfuerzo está haciendo la persona por tratar de dejar de tomar. Entonces, es como decir, dejar de fumar es muy sencillo, o dejar de tomar es muy sencillo. Yo lo he hecho más de 10 veces, ¿cierto? Y entonces, las 10 de recaída, claro. Exacto, entonces por cada una que dejo hay una recaída. Y eso nos está indicando de por sí un problema. Una persona que está tratando, tiene un nivel de conciencia de lo que le está pasando, pero le resulta muy difícil el poder controlar las ganas de consumo. Tenemos que diferenciar dentro de las fases de abstinencia 2 periodos fundamentales. El uno es los primeros días después del consumo, donde suele haber un síndrome de abstinencia muy fuerte, muy físico, con síntomas muy corporales, o sea, sudoración, taquicardia, mucha ansiedad, insomnio, inquietud, que puede llegar incluso hasta las convulsiones en el caso de la suspensión de algunas drogas como el alcohol, el delirium tremens. Bueno, varios procesos. Este es el proceso agudo y dura no más allá de una semana. Entonces uno dice, bueno, si es que ya pasó ese episodio, ya superó la semana y se acabó. Se superó, ya no tengo síndrome de abstinencia, salgo y me encuentro súper bien. ¿Acabó el problema? No, nada está más lejos de la realidad. El camino en realidad recién está empezando. Y lo que ahora se sabe neurobiológicamente es que las drogas son un problema en la memoria. Es un problema de memoria. ¿Qué tipo de problema? Que las drogas se han grabado a fuego en nuestra memoria, en nuestro cerebro. Y que en un momento que no nos vamos ni siquiera a dar cuenta, que no lo vamos a poder prever, ese recuerdo intenso del sabor, de la sensación, de todo lo que envuelve el consumo, va a volver a nuestro cuerpo, y eso va a ser realmente el reto, poder controlar eso, porque esa va a ser una sensación que va a durar probablemente para toda la vida. Creo que esto responde a una pregunta que tengo acá en el 9098. Me dicen, ¿es verdad que una persona que le hace a las drogas se le hace más fácil salir de ellas que la de un alcohólico? No es cierto. No es cierto. Cada una de las drogas, dependiendo de los factores que estén asociados, puede ser más o menos adictiva. Obviamente podemos hablar de algunas drogas que son terriblemente adictivas. Por ejemplo, una droga que es de muy fácil acceso en nuestro país, por el costo sobre todo, es la base de cocaína. Y algo que veo con mucha frecuencia es que pacientes que empezaron a usar otras drogas, en algún momento se pasan a la base de cocaína y es como que descubren en realidad no es un descubrimiento, sino que se convierte automáticamente en la droga principal, en el problema principal. Entonces yo digo, una buena forma de dejar la marihuana y de dejar el alcohol es empezar a usar base de cocaína, ¿no? Pero esto lo dices ironizando completamente, porque la base de cocaína es una droga espantosamente tóxica. Si es que podemos tener un prototipo de droga tóxica, es esta. No quiere decir que las otras sean medicinales, ni mucho menos.
Este es otro punto importante que creo que hay que topar. La marihuana, por ejemplo, está envuelta en un velo de romanticismo, en un velo de naturalidad. Exacto. Y que este adagio que tantas veces lo he escuchado, y las personas que lo dicen, si supieran las cosas, los pacientes que yo he visto que tienen adicción a marihuana y los problemas que les causa eso. Recordemos que el alcohol también es un extracto natural finalmente, no es un extracto químico, es un extracto natural. Recordemos que la cicuta es un veneno natural y bastante potente. En Europa mueren cada año cientos de personas por consumo de hongos silvestres que se equivocan y son hongos tóxicos, ¿no? Y son completamente naturales y producen una necrosis hepática fulminante. Así que las sustancias, no todas las sustancias naturales son inocuas, son medicinales. La marihuana es una droga psicoactiva con fuertes con efectos colaterales, con una fuerte capacidad para producir adicción en personas sensibles, como todo el resto de drogas. De acuerdo, esto me parece muy importante porque he escuchado últimamente muchos casos de padres, por ejemplo, que me consultan y me dicen: Gisela, mis hijos me dicen que es preferible la marihuana que el alcohol, entonces ahora está poniéndose de moda esta idea de que no hace daño, y me alegro mucho que hayas hecho esta explicación, Luis, porque es parte de como de tener también las dos versiones, ¿no es cierto? Porque va como ganando cuerpo rápidamente todo lo que tiene que ver con vámonos para este lado, pero ¿y de acá qué decimos? Generalmente hay una por parte del paciente adicto hay como una búsqueda selectiva de información. Entonces, escuchan algo que en los Estados Unidos se aprobó para uso medicinal y la conclusión inmediata es que es menos tóxica que el mismo cigarrillo, es menos tóxica que el alcohol. Es prácticamente una sustancia benéfica para el cuerpo, y eso es completamente erróneo, completamente falso. Dejémoslo así de claro. Tenemos una nueva llamada. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Les saludo de Valle de Caracas. Muchas gracias. Cuéntenos, por favor. Yo le voy a preguntar una cosa al doctor, que siempre he tenido una inquietud. Yo cuando era chica me encantaba, pero el olor a gasolina, o sea, cuando los carros prendían, era algo que me fascinaba. Bueno, nunca consumí sustancias absolutamente. Fumé cigarrillo un tiempo, me fui a Estados Unidos a trabajar, dejé el cigarrillo, fumé como por 6, 7 años. Bueno, pero el asunto es que cuando yo estuve en Estados Unidos, yo me daba cuenta de una situación, que cuando yo iba a hacerme las uñas a los gabinetes de belleza, generalmente las chinitas, porque era lo más económico, estaban saturados de gente hispana y trabajaban las chinitas, y las madres obviamente con sus hijos ahí en los coches, o con las niñeras iban con los niños ahí, y era un lugar tan cerrado. Cuando yo entraba a eso, perdía la cabeza, yo me salía porque no soportaba, y tuve que buscar con otras economías, porque ya, pero ese ambiente que se está ahí es demasiado fuerte, y las personas que trabajaban me decían: se me parte la cabeza del dolor. Entonces yo decía: pero mira, esto que estás percibiendo tú es droga, es una sustancia que te va a hacer daño. Y entonces cuando yo ya llego acá a vivir a Guayaquil, yo iba a proveerme material en unos almacenes donde venden cosas con unas láminas que hacen de plástico, que hacen unos llaveros y todas esas cosas. Y cuando yo percibo ahí, entro a esa alma, es demasiado también el olor de sustancias químicas. Ok. ¿Qué hay de esto? Sí, es correcto lo que señala la señora. Este tipo de sustancias se denominan solventes. Entra en este grupo, por ejemplo, el cemento de contacto, que es otra droga lamentablemente consumida con amplitud en cierto grupo poblacional, especialmente en chicos de la calle, y los hidrocarburos que sueltan estas sustancias tóxicas, estas sustancias volátiles, funcionan como si serían algo que se llama dentro del organismo un neurotransmisor.
O sea, se convierten en un falso neurotransmisor como si nos darían algo de calma. En realidad es así. Pero el efecto deleterio, el efecto nocivo, tóxico de esta sustancia es muy lamentable, porque al ser consumido por menores que tienen todavía su sistema nervioso en pleno crecimiento, esto puede llegar a producir un daño cerebral irreversible, y está comprobado que el uso de algunos solventes van bajando año por año el coeficiente intelectual de esas personas. Qué interesante, ¿verdad? Este es un tema tan amplio, pero tan amplio, que lamentablemente el tiempo sí que nos va a quedar corto. Y yo quisiera preguntarte a ti, Mayra, el doctor Luis Riofrío va a ser parte del equipo de profesionales que participan de este evento, de este primer congreso acerca de las adicciones tóxicas en pacientes jóvenes adultos en comunidades terapéuticas. Quisiera que les hagas a los oyentes una invitación, a aquellas personas que estén interesadas en participar, para que puedan tomar contacto con ustedes si es que están interesados en participar de este evento. Sí, así es, estimada Giselle. Este congreso se va a realizar desde el 18 de marzo en el Centro Cultural de la Universidad Católica, en la 12 de octubre. Vamos a realizar 4 días de charlas, paneles, mesas redondas, en los cuales van a participar excelentes expositores de carácter nacional, especialistas en el tema. Uno de ellos es el doctor Luis Riofrío. Nos va a hablar él también sobre las bases neurobiológicas de la adicción, sobre el manejo de pacientes suicidas, drogodependientes, y bueno, entre muchos temas. En realidad son 4 días de bastantes charlas, y los 4 días, que es del 22 al 25, vamos a desarrollar los talleres de estrategias y habilidades preventivas del consumo de droga. Estos talleres pues abarcan 8 temas principales, que es autoconocimiento, autoaceptación, autocontrol, habilidades sociales, orientación afectiva y sexual y elaboración del pasado, además de prevención de recaídas, ¿no? Entonces, están todos cordialmente invitados, como les dije anteriormente. Los actores sociales somos todos, ¿no? No está excluido, así que padres de familia, estudiantes, médicos, profesionales, abogados, pues realmente toda la sociedad está cordialmente invitada a este evento. Si las personas por AOV no pueden pagar el costo del congreso, pueden acceder también a los talleres, que es un costo mucho más módico. Muy bien, el 228-0560. Tomen nota, 228-0560 es el número telefónico de contacto con Mayra Álava, que es la persona encargada de la organización de este evento, primer congreso sobre adicciones tóxicas en pacientes jóvenes adultos. Ya escucharon ustedes al doctor Luis Riofrío, él es parte de los profesionales que estarán allí participando de esta temática siempre vigente, siempre interesante, y desde una perspectiva muy importante, que además quiero hacerte la invitación pública para que vuelvas por mi programa y nos hables un poco más acerca de la neurobiología de las adicciones, que me parece que es un tema súper novedoso. Gracias, Giselle. Les agradezco muchísimo por su presencia y por el aporte al programa. Mil gracias. Gracias a ti. Sí. Que tengan una muy buena tarde, amigas y amigos. Me voy volando ya. Son mañana a las 3:05 estaremos de nuevo en Adán Cineva. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana. Escuche Adán Cineva en 101.1 Los Ríos por Sonorama, la gran señal nacional.